Saludamos al ingeniero Iván Carvalho, viceministro de Gestión de Transporte. Muy buenos días, ingeniero Carvalho. Tras las declaraciones que trascendieron entre el miércoles y el jueves con respecto a los acuerdos con los taxistas, hubo protestas y comunicaciones. Lo hicieron empresas como Uber, señalando que aspiraban a una libre competencia en Ecuador, y hubo declaraciones también desde el Ministerio de Telecomunicaciones señalando que no iba a ser posible cancelar el uso de aplicaciones como Uber y Cabify, pues no existen los alcances tecnológicos para hacerlo. Quisiéramos conocer cuáles fueron los acuerdos puntuales, cuáles los alcances de los mismos a los que se llegaron con los taxistas tras el día de protestas. Bienvenido. Gustavo, buenos días y buenos días a toda la ciudadanía cuencana. La semana anterior, como usted bien lo ha indicado, se mantuvieron algunas reuniones con el gremio de los taxistas, con la gente de Taxi y con la Federación de Taxistas de Pichincha. Los acuerdos a los que se llegaron en primera instancia, el primero de ellos, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales, era oficiar a los órganos de control, es decir, oficiar a Superintendencia de Bancos, oficial a los GATS municipales, porque son ellos quienes tienen que dar la competencia sobre sus ciudades para manejar el tránsito y el transporte público. Se ha hecho así de parte de la Agencia Nacional de Tránsito y obviamente las declaraciones del ministro Michelena, ministro de Telecomunicaciones, obviamente se indica ahí que el espectro no puede ser regulado o aminorado, que es lo que están demandando los señores taxistas. O datos, etcétera, y eso no puede ser retirado exclusivamente para una aplicación. Para hacer este tema de las aplicaciones es como funciona en China, que en China lo que se afectan son los nodos de comunicación, y al afectar los nodos de comunicación no solamente afecta el espectro, sino afecta también Internet y todas las zonas de conexión de tal o cual aplicación, lo cual es absolutamente inconstitucional. Esto se ha conversado con Jorge Calderón, el representante máximo de los taxistas de taxi, con el señor Bolívar Fukushima, que también estuvo ahí presente en esas conversaciones. Y se indica que Iván, un favor, si podría por favor acercarse un poquito más al micrófono, a ver si podemos mejorar la señal. Le pedía si puede acercarse un poquito más al micrófono, a ver si podemos mejorar la señal. Perfecto. Ya, entonces, continúe, por favor. Lo que sería avanzado respecto de las aplicaciones. Sin embargo, lo que sí se ha invitado es, quieren funcionar nuevas modalidades de transporte, hablen con los municipios, regístrense debidamente, regístrense también en la Agencia Nacional de Tránsito, en cuanto a las aplicaciones o en cuanto a las plataformas. Asimismo, los señores conductores obtengan su licencia profesional, regístrense dentro de la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, eso es todo un proceso. Pero quienes primero tienen que decir si es que Uber y Cabify deben o no funcionar dentro del país, no es el gobierno central, son los GATS municipales. Ahora, algo que señalaron, Iván, las autoridades tras estas conversaciones, algo que señalaron es que los vehículos y los choferes que se pertenecen a estas empresas Uber, Cabify y otras que eventualmente puedan llegar al Ecuador, tenían que regularizarse, al igual que lo hacen los taxistas con las agencias nacionales de tránsito. ¿Es esta realmente la posición del gobierno? Porque eso desnaturalizaría de alguna manera este servicio que dentro de estos conceptos de nueva economía colaborativa se están dando en el mundo. Gustavo, aquí dos puntualizaciones. La primera, la Agencia Nacional de Tránsito regula el transporte a nivel nacional, pero el GATS municipal es el que tiene la competencia primero para definir el tamaño de la modalidad que debe existir dentro de su circunscripción. ¿Esto qué quiere decir? Se hacen estudios de demanda y en función de esos estudios de demanda yo indico qué número de taxis o qué número de unidades de transporte urbano de personas necesito para servir a mi ciudad. Esto no es una suerte de que simplemente me voy a calificar, porque si no caíamos, voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero para que pueda entender toda la ciudadanía. Usted tiene una boutique. Para tener la boutique dentro de la ciudad de Cuenca debe tener su patente municipal, debe tener su permiso de bomberos, debe obtener su registro único de contribuyentes, debe
inclusive en algún tipo de estar afiliado a la Cámara de Comercio de Cuenca, este dato ya por el tema de libre asociación se cambió ese tema, pero tiene que cumplir una serie de requisitos para poder funcionar como boutique. Por supuesto, cuando contrata a la persona, tiene que pagarle el mínimo 385 o más, y tiene que cumplir una serie de obligaciones. Por supuesto, traer la ropa de su boutique a través de las aduanas del Ecuador, pagar aranceles e impuestos y empezar con el comercio. ¿Es todo esto lo que se les exigiría a estas plataformas en caso de que quieran seguir dando servicio en el país? De emprendimiento, no pago los impuestos, traigo la ropa de contrabando, pago $120 a la expendedora de la tienda, estoy absolutamente al margen de la ley. Por eso son las regulaciones de cumplimiento. Sí, la pregunta es si es que todas las exigencias, todo este listado de exigencias que usted señala es lo que se les pediría a Uber y Cabify para que sigan funcionando. Y por otra parte, quisiera preguntarle, en las dos principales ciudades de Ecuador, Quito y Guayaquil, en donde existe y se está prestando este servicio, los respectivos municipios habrían cumplido con todo este listado de obligaciones que usted señala. En el caso de Guayaquil, entiendo que la Agencia de Tránsito Municipal está haciendo ya operativos de control e instando para que las plataformas se califiquen. Del municipio de Quito no he observado ninguna petición en ese sentido, ni ningún pronunciamiento en ese sentido. Ahora, este tema ha sido tomado como un indicador de apertura, de liberalidad económica por parte del gobierno, pero ha sido tomado en sentido negativo. El economista Alberto Acosta Burneo, un destacado profesional en el área de economía, que en muchos casos ha venido aplaudiendo acciones recientes de mayor apertura económica tomada por el gobierno nacional, puso el siguiente tuit: con el argumento de que les quitan trabajo, no les extrañe que el gobierno acoja pedido de los mensajeros que prohíban Yahoo y Hotmail, los escribanos que prohíban las impresoras, los taxistas que prohíban Uber y Cabify. Somos un país anclado al pasado. ¿Qué le dice a usted este mensaje? Bueno, anclado, primero, los señores taxistas no son los que están diciendo qué hacer o qué no hacer. Ellos simplemente tuvieron ahí una marcha, expresaron ahí sus ideas y les acogió entre sus ideas. El tema de las plataformas tiene que ser independiente, la decisión del control de las plataformas es independiente totalmente del tema taxi, porque hay una resolución, la 070 del año 2016, que simplemente tiene que aplicarse, en donde se dice que la Agencia Nacional de Tránsito es quien debe registrar, controlar y evaluar el funcionamiento de las plataformas digitales, cualquiera que ésta sea, dentro del país, para regular el tránsito. Entonces, debemos tener ahí una regulación mínima para poder tener la seguridad mínima para el ciudadano. En el caso de los taxis, por ejemplo, en el caso de los buses interprovinciales, usted tiene cámaras de seguridad, dispositivos GPS para control de velocidad, para control de las situaciones dentro y fuera de la unidad de transporte. Este rato, esos kits de seguridad existen en Cabify, no existen. La persona que está al frente de Cabify es un profesional del volante, es una persona que está debidamente preparada como para poder manejar, no lo es. O no necesariamente lo es, porque claro, hay algunos choferes profesionales que se han inscrito y tienen ahí su unidad, otros no. Este tema no es de volver al pasado, es un tema simplemente de tener una regulación mínima, un control mínimo del país sobre las unidades que están ejerciendo un servicio público. Esta intención de regular estos servicios de la economía colaborativa alcanzarán también a otros como Netflix, Spotify. Tienen que regularizarse, tienen que poner en orden con respecto a las regulaciones de carácter laboral, a las regulaciones de impuestos en el Ecuador, estas empresas, si quieren seguir prestando servicio al país. Yo creo que no va a ser ya el tema de la señal es abierta en el caso de Internet, no hay ningún problema, no te han aceptado no y respaldo más bien las declaraciones de ahí del ministro Andrés Michelena, en donde decía que no se va a regular de ninguna manera las aplicaciones, porque eso sería afectar obviamente los nodos de comunicación y eso es otro tema totalmente diferente. Aquí en el tema de tráfico y de tránsito es una condición diferente, porque existen, por ejemplo, en Quito este rato 6.000 unidades entre Uber y Cabify que están rodando en las calles todos los días. Pues
obviamente han venido acá a la ciudad de Quito, han estado en Guayaquil, pero en Quito el tráfico es un tema muy delicado, es un tema muy complicado de tratar. Sumar ahí 6.000 unidades que no están registradas, que no se sabe cómo están ingresando día a día, es un tema que hay que analizar. Usted tiene dos ejemplos, por ejemplo, de Uber y Cabify en Estados Unidos. En el caso de Miami no hay regulación alguna, todo el mundo simplemente tiene la aplicación, se pone con su carro a trabajar y no pasa nada. En el caso de Nueva York, en la ciudad al norte, ahí tienen un grave problema de tráfico y Uber y Cabify están siendo regulados y registrados dentro del distrito. Yo quisiera justamente tratar este tema, si me permite, ingeniero Carvalho, este tema de Nueva York. En la ciudad de Nueva York existe una especie de mafia oficial. Es realmente escandalosa la situación en la que funciona Nueva York. Hace muchos años el municipio de esa gigantesca urbe emitió una especie de permiso para los taxis. Luego se empezó con una especulación con el auspicio oficial de estos permisos que llegaron a costar más de $1 millón. Hubo un boom, una especie de negociación de estos permisos para que funcionen los taxis en forma similar a lo que sucede en la bolsa de valores y empezaron a venderse a precios realmente estratosféricos. Esto implicó la quiebra de centenares de taxistas en esa urbe. Y traigo esto y lo traigo a colación y hago énfasis en esto porque justamente este tipo de muy malos sucesos que se han dado en el mundo hablan de lo que puede suceder cuando hay grupos de presión que se imponen y se oponen a estos otros sistemas que están mostrando que la principal ventaja en las distintas ciudades del mundo van para el consumidor. ¿En qué línea se va a poner finalmente el gobierno ecuatoriano? ¿La línea que usted ha señalado de la ciudad de Nueva York o la línea de Miami y de muchas otras ciudades en las cuales existe liberalidad con respecto a estos temas? Gustavo, existe este dato, una regulación mínima de parte de los municipios que tienen que cumplirse para plataformas y para el ingreso de este tipo de modalidad. En el caso de Cuenca, por ejemplo, no hay este dato, ni Uber ni Cabify, no existe en este momento. Posiblemente la gente del municipio ha ido regulando el tema del taxismo. Ahora, aquí hay un tema de corresponsabilidad bien grande y que también se les ha dicho a los señores taxistas, a Jorge, a Carlos Bruno y a todos los dirigentes que asistieron a ese día. Tiene que haber un tema de corresponsabilidad en cuanto al mejoramiento del servicio inmediato de parte de los taxis. Es decir, tener una aplicación móvil a través de la cual se pueda contactar, tener también dentro de esa aplicación un botón de pagos, aparte de la facilidad extra aquí, que el botón de pagos tenga conexión con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Aparte de eso, tener unidades limpias por fuera y limpias por dentro, tener un servicio de calidad por parte del señor taxista. Se ha visto en otras veces, recorría hace 6 meses, estaba por Buenos Aires, los taxistas son realmente de los mejores guías turísticos que usted se puede encontrar ahí en Buenos Aires. Conocen de la historia, conocen de la ciudad, conocen del desenvolvimiento de la ciudad. Entonces, ese tipo de servicio tiene que mejorarse para que obviamente estén en condiciones similares a cualquiera de las plataformas y los usuarios puedan recibir un mejor servicio y puedan escoger a ellos como el servicio preferido dentro de la movilización urbana. Acaba, ingeniero Carvalho, y usted lo conoce muy bien, de recibir del gobierno ecuatoriano elogios, apoyos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, porque se supone que van poniéndose en orden las finanzas públicas, pero también tomando una serie de medidas que han dado una mayor liberalidad a la economía ecuatoriana. Estas decisiones con respecto a estas plataformas de servicio en Internet van con la línea de aquellas cosas que han felicitado al gobierno ecuatoriano estas entidades internacionales. Gustavo, bienvenida a la inversión siempre y cuando esté dentro de la ley. Es decir, tienen que pagar impuestos a la renta, tienen que pagar ahí las diferentes patentes, tienen que estar ahí debidamente registrados en los municipios. Pero realmente es una tarea más que del gobierno central, es una tarea mucho más fuerte para los municipios, el decidir, el controlar, el regular, el recibirles a ellos y el poder establecer qué número de unidades están funcionando. O sea, toda inversión extranjera, bienvenida y bienvenida siempre para este gobierno que ha abierto realmente las puertas a todo el mundo. Sin embargo, estas plataformas que son bienvenidas tienen que estar realmente funcionando dentro de la ley.
En lo que se refiere también a los taxistas, ¿a qué otros acuerdos se llegaron? Uno de ellos, parte de la protesta, era el hecho de que no se estaba cumpliendo con el subsidio a los combustibles. Este era el cuarto acuerdo. El segundo y tercer acuerdo tienen que ver con el tema de transporte mixto de personas. En el primer caso, se indicaba por parte del taxismo que existe una emisión indiscriminada por parte de la ANT de los cupos para la creación de transporte mixto. Se indicó y se invitó más bien a sumarse en una comisión de revisión de los estudios existentes. En este gobierno actual no se han hecho nuevos estudios sobre transporte mixto, sí venían estudios desde los gobiernos anteriores. Esos estudios se están aplicando por parte de la Agencia Nacional del Transporte para entregar los cupos, y dichos estudios están siendo abiertos, transparentados a todos los ciudadanos y a todas las modalidades de transporte que deseen ver cómo se han hecho los cálculos de esos cupos y simplemente cómo se están otorgando de manera abierta. Luego había una protesta que más bien esto recae sobre la Asamblea Nacional y no sobre el Ejecutivo, que es la declaratoria en el artículo 57, numeral 1 de la nueva ley de tránsito que está a cargo de la Comisión Ocasional en la Asamblea. Se indicaba que el transporte mixto puede ser rural o urbano. Entonces, en esto obviamente ha habido una aclaratoria de parte del gobierno central indicando que nosotros estaríamos de acuerdo con que se mantenga como un transporte que sirva para la ruralidad. Y había otra protesta en donde se indicaba a través de una excepcionalidad que se estaba colocando en esa ley, que iba a afectar el artículo 384 del COI, en el cual se indicaba que excepcionalmente podrían transportarse personas en las pailas. Entonces se ha indicado que la posición del gobierno central será siempre proteger la seguridad del ciudadano y no permitir obviamente el transporte de personas en baldes o en pailas de camionetas. Eso no podemos regresar 20, 30 años atrás. Eso tiene que respetarse, pero ese es un tema que más recae en la Asamblea Nacional y más no en el Ejecutivo. El último tema, como usted bien dice, Gustavo, era el tema de las compensaciones, el pago de compensaciones a los señores taxistas. En el caso de Cuenca no ha habido problemas, se han entregado las tarjetas, pero obviamente tenían que entregarse tarjetas a mayor número de taxistas, porque no se están entregando tanto. Empezamos a realizar todos los procesos y obviamente nos topamos en que habían problemas de parte del gobierno, pero también había una serie de problemas de parte de los GATS y de parte de los taxistas. De parte de los GATS, al no tener los listados actualizados a nivel nacional de todos los gremios de taxistas, de todos los taxistas que tienen patente en cada GATS. De parte de los taxistas, a veces no tenían RUC, en otros casos no tenían licencia actualizada, entonces a estas personas no podían entregarse la tarjeta. Y obviamente de parte del gobierno central haciendo una culpa y diciendo simplemente la verdad y tratando de mejorar con ello, nos hemos dado cuenta que el proceso primero estaba demorándose 24 días. A través de una serie de cambios en el proceso hemos llegado a tener ahora 12 días para la entrega de las tarjetas. Se ha centralizado la base de datos, porque, ojo, aquí para entregar las tarjetas no es solamente la ANT la que emite las tarjetas, es una coordinación entre la ARCH, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el SRI, Ministerio de Hidrocarburos, Petroecuador, etcétera. Todos tienen una parte que revisar, una parte que supervisar de esta base de datos antes de hacer el pago a través de las instituciones financieras. Entonces, se ha mejorado el proceso, se ha llegado a un acuerdo, inclusive se estableció una mesa de trabajo que está funcionando la semana anterior y esta semana todos los días, y después será semanal, mientras dure. Ahora, ¿cuál es la verdadera solución, Gustavo, de este tema de la compensación? Simplemente que muchos de los municipios tengan la voluntad política y sí de revisar en conjunto la tarifa, subir 2 o 3 centavos el arranque de carrera, y con eso se cubre la diferencia del combustible. La cuestión aquí, cuando me gusta hablar con la verdad, ¿quién se está sumando en esta lucha? ¿Quién se está sumando en esta realidad? Obviamente, muchos de los taxistas, muchas de las tarifas a nivel nacional no han sido revisadas por 12 años. Es decir, el tema de la tarjeta del subsidio va a ser descartado. Con gremios de taxistas y hacer esta mejora en tarifa. El tema del uso de la tarjeta de subsidio va a ser descartado entonces. No, se está entregando la tarjeta mientras no exista otra solución. Y ojo, ¿a quién se entrega la tarjeta? De se vale puntualizar a todos los señores taxistas que tengan taxímetro. ¿Por qué? Porque quienes no han tenido taxímetro, obviamente,
son personas que ya han cambiado la tarifa inmediatamente, pues ya no hay razón de la compensación. En los municipios en donde funciona el taxímetro, a esos municipios se está entregando y a esos taxistas se está entregando la tarjeta. Ya, con respecto al uso de las camionetas en la ruralidad, ingeniero Carvalho, y usted igualmente lo conoce bien, usted es un insigne ciclista que conoce muy bien la ruralidad del país, de la provincia de La Suay. Hay un serio problema de transporte con las comunidades rurales que se ven obligadas a utilizar con todo lo que implica en materia de inseguridad estas camionetas, pero no es solamente un asunto de prohibir el uso, sino de darle soluciones. ¿Qué soluciones se vislumbran para los sectores rurales para que mejoren la condición del transporte? Bueno, el tema de las camionetas no está descartado ni está este dato cerrado el que se hagan nuevos estudios a futuro, estudios responsables, estudios transparentes y estudios que se hagan en conjunto entre todas las modalidades para que sea un tema transparente. Para ello, inclusive, se ha abierto el día viernes en el directorio las 2 sillas vacías que existen en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, de la cual soy miembro en este momento, para que las modalidades, las diferentes modalidades puedan asistir y acompañarnos en cada una de estas sesiones, para ir discutiendo en conjunto, creando la política pública en conjunto, que ha sido mi oferta desde hace tiempo en contar el tema del Consejo Consultivo. Como usted bien dice, Gustavo, no solamente que conozco la ruralidad por el tema del ciclismo, sino que además he sido yo usuario del transporte mixto, y eso les decía yo a los señores taxistas. O sea, el rato que uno tenga una bicicleta, no hay taxi que le pare. ¿Sí? El rato que ha tocado estar con la llanta baja, no hay taxi que le pare. La camioneta sí es un medio de transporte idóneo para ese tipo de situaciones. O sea, cada uno tiene su naturaleza y su razón de ser. Si usted me dice, las camionetas de transporte mixto dan una verdadera solución para las comunidades, sí. Ahora, el problema está qué hacen dentro de la ciudad cuando se ponen a trabajar dentro de las ciudades 3, 4, 5 horas, afectando ahí al taxismo. Eso de ahí tiene que regularse. Puede ser herramientas tecnológicas suficientes como para hacerlo. Por ejemplo, la colocación del chip de seguridad dentro de las camionetas de transporte mixto. Esto va a dar una solución porque obviamente se puede, esa camioneta puede trabajar desde Sayauci, llegar a la ciudad de Cuenca, llevar ahí al agricultor con todos sus productos, dejarle en el mercado, etcétera, mantenerse por ahí media hora hasta ubicar, bajar, etcétera, volver a su lugar de trabajo. Pero si se queda 4, 5, 6 horas, ese sería un problema y puede ser detectado a través de este mecanismo de transporte seguro, que es un GPS que está instalado todo el tiempo en la unidad. O sea, hay varias ideas y hay varias formas que se están conversando no solamente con el taxismo, sino con las otras modalidades. Para avanzar, pues se nos agota el tiempo, ingeniero Carvalho. Quisiera tocar también un punto que lo hicimos el día en que usted fue posesionado en estas nuevas funciones de viceministro de Gestión de Transporte y que tiene que ver con grupos de presión, su accionar que va en contra del interés de los consumidores. Se ha llegado ya a un acuerdo, a una regulación del transporte terrestre en microbuses entre ciudades como Cuenca y Guayaquil. Así es, se llegó eso, mi lideranza, Gustavo, y gracias por traer a colación un problema de casi 15 años, se pudo ya resolver al menos temporalmente, se ha dado ya 34 cupos para poder solventar la ruta Cuenca-Guayaquil, y está en un estudio para los temas de Machala y Loja, para las rutas de Machala y Loja a futuro. Pero es un problema que falta obviamente la decisión para ya regularizar esa demanda ciudadana que existía para tener ese tipo de servicio entre Cuenca y Guayaquil. Sí, 34 unidades han sido ya aprobadas en el directorio que se dio hace unas 2 semanas de la Agencia Nacional de Tránsito, Gustavo. Para finalizar, ingeniero Carvalho, en el primer diálogo que mantuvimos con usted como viceministro de Gestión de Transporte, habló sobre varios proyectos que han sido materia de quejas de inconformidad en esta urbe relacionados con la obra pública, entre ellos quizá los principales, la construcción del ingreso Surra-Cuenca, que sigue siendo un verdadero dolor de cabeza, y la ampliación del aeropuerto. ¿Siguen adelante? ¿Ha tenido progreso en estos proyectos? Con más ganas que nunca, Gustavo. La Universidad de Cuenca, a través de su empresa pública, está terminando los estudios en más o menos un mes, sin los estudios, sin esos estudios. Obviamente, no podemos lanzar a concurso un tema de concesión del asalado Lenta Pasaje
que tenemos que esperar que vengan esos estudios de los 13 kilómetros de la salida sur, en base a los cuales se armaría ya esa propuesta. Pero esto sigue adelante con más ganas que nunca. En esta semana, además, ayer el día sábado, conversábamos con un grupo de ciudadanos que me decían: Iván, hay un problema inmenso en cuanto al semáforo para la entrada a Nero. Si bien no tenemos de los estudios, si bien no tenemos unos buenos accesos en el sur todavía para Cuenca, por lo menos quitemos el semáforo, ¿no? Para toda la gente que viene ahí del Valle de Yungui y demos ahí una solución. Se pidió ahí a la Comisión de Tránsito del Ecuador que establezca ya un operativo en donde se empiece a dar fluidez en el tráfico, al menos para los fines de semana, en esta época de vacaciones que estamos ya comenzando. Bueno, ayer le comento, estuvimos incidentalmente allí y hubo otro atracón fenomenal en la zona. Realmente se necesitan soluciones y soluciones definitivas. Queremos agradecerle, ingeniero Carvalho, por habernos atendido en esta mañana. El tema del aeropuerto también se está dando continuidad para poder hacer la ampliación de la pista y de las rejas de seguridad. Muchas gracias. Perdóneme, ingeniero Carvalho, pero hablaba usted de un proyecto de extender la pista para que tenga dimensiones, longitud fundamentalmente, que puede eventualmente calificar al aeropuerto incluso para vuelos internacionales. ¿Esto ya no va? Así es. Con esas rejas de seguridad puede ya calificarse y certificarse. Y estas son las conjuntas que se están tomando como director general de aviación civil, para poder llegar a tener ese sueño de los cuencanos y poder tener esa ampliación anhelada. En esa lucha estamos de estar. Bien, gracias al ingeniero Iván Carvalho, viceministro de Gestión de Transporte, que ha evacuado algunos temas importantes. Varios de ellos se derivan de los acuerdos a los que se llegaron con los taxistas que mantuvieron una protesta en varias ciudades del país, incluyendo Cuenca, el miércoles de la semana anterior. Iván Carvalho es viceministro de Gestión de Transporte.